Han habido en el mundo, Farid, y sobre todo vamos a hablar de lo que se viene para ese país, pero primero vamos a presentar los temas que hemos seleccionado para usted. El pueblo despide a Mandela en todos los rincones de África. Y también reacciones de los líderes ante la muerte de Nelson Mandela. Y también vamos a hablar de su amistad con Cuba. Mientras en Francia, cumbre del Elíseo por la paz en África inició con un homenaje a Nelson Mandela. Y también detalles de los incidentes en Chile por la condena por homicidio a comuneros mapuches. Bien, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Bien, vamos a ir con el tema del Nelson Mandela y las reacciones en todo el planeta. Realmente personajes del deporte, cultura, la política, todos con palabras creo que muy bonitas, destacando los logros, destacando la personalidad y todo lo que significa Nelson Mandela para el mundo. Bueno, una revista de humor político estadounidense decía primicia, un político al que sí se extrañará, ¿no? Creo que el tema con Mandela es que, dedicándose a un oficio en donde la venalidad es lamentablemente muy común y el afán de notoriedad o concentrar poder, fue excepcional, particularmente en ese ámbito. Muy bien, nosotros vamos a ir con el tema de Nelson Mandela y su legado a la humanidad. El pueblo sudafricano ha salido a las calles para despedir a su querido líder, Madiba. El funeral de Estado de Nelson Mandela será el domingo 15 de diciembre en el pueblo que lo vio crecer, Kuru. El héroe en la lucha contra el apartheid y primer presidente negro de Sudáfrica se ha ido. Nelson Mandela está siendo despedido en su país con pequeños santuarios improvisados y muchas flores. En las calles se pueden ver grupos bailando y cantando canciones vinculadas a la lucha por su liberación. Otros buscan celebrar la vida del hombre que venció al racismo. El gobierno sudafricano ya ha presentado los planes para el fallecido expresidente. El domingo será el día oficial de rezos y reflexión, en el que se llevarán a cabo servicios religiosos especiales. El martes se realizará una misa de duelo en un estadio de Johannesburgo con capacidad para 95.000 personas. El cuerpo de Mandela permanecerá en la capital Pretoria entre el miércoles y el viernes, y luego se llevará para su funeral a Kuru, el poblado donde creció el Premio Nobel de la Paz. Mandela recibirá un funeral de Estado el 15 de diciembre. Mientras tanto, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, amigo cercano de Mandela, dijo que él había ingresado a prisión como un joven furioso, pero había salido de allí como un diamante precioso y como un ser humano casi perfecto. Tutu añadió que estaba agradecido por el increíble regalo que Dios le había dado al pueblo sudafricano. Muy bien, diversas informaciones pues han salido en el mundo entero con la muerte de Nelson Mandela, pasajes de su vida, de que el mundo puede recordar, pasajes a veces no comentados, y creo que se ha destacado muchísimo cómo era Mandela como ser humano, ¿no? Creo antes que político y un ciudadano del mundo, una persona que yo creo que lo principal es que pedía la unión de las personas, no importa del color o el origen.
de cada uno, ¿no? Sí, digamos, sin embargo hay que también decir que al igual que en el caso de Martin Luther King, mucha de la gente que lo elogió tras su muerte lo aborreció en vida y fue su enemigo político, ¿no? No todas las lágrimas que se derraman por él probablemente sean genuinas, pero la abrumadora mayoría con seguridad lo son. Y creo que lo que decía el reportaje, digamos, citando a Desmond Tutu, ex arzobispo de Johannesburgo, que también ganó el Nobel de la Paz y que es también un personaje entrañable y admirable, tanto más que el propio Mandela, en mi opinión, es importante porque dice, Mandela entró a la cárcel lleno de ira y salió de la cárcel con una actitud totalmente distinta frente a la vida y frente al proceso político de su país. El propio Mandela reconoce que se le quiso crear un aura de santidad a la que él jamás aspiró y que jamás le calzó, ¿no? Pero en todo caso, para un hombre dedicado a la política es particularmente excepcional su legado, ¿no? Él también formó parte de una lista de terroristas también, que incluso que Estados Unidos lo tenía considerado y ahora es visto por el propio presidente norteamericano como todo un héroe, ¿no? Sí. Es irónico también eso. Claro, el caso de Obama dice, y yo creo que es probablemente cierto, que la primera acción política de la que participó jamás en su vida fue una marcha contra el apartheid, o una actividad contra el apartheid. Entonces, Obama puede reivindicar, digamos, el legado de Mandela, pero algunos republicanos que han intentado hacer lo mismo no se acuerdan que efectivamente fue un presidente republicano, si mal no recuerdo fue Reagan, el que puso al Congreso Nacional Africano en la década de los 80, no en los 50, en la lista de estados terroristas y no fue retirada de ese lugar sino en el nuevo siglo, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, ¿no? Es curioso, digamos, las manifestaciones de elogio cuando la ley de tierras nativas, que es el inicio de lo que luego se va a conocer como el apartheid, fue aprobada por Gran Bretaña cuando era la potencia colonial en Sudáfrica, antes del apartheid. Gran Bretaña apoyó el régimen del apartheid casi hasta el final, en 1987, solo 3 años antes de que ese régimen empezara a derrumbarse, y 3 años antes de que Mandela fuera liberado de prisión. Margaret Thatcher todavía decía, Mandela es un terrorista, el Congreso Nacional Africano es un terrorista, y cualquiera que crea que pueden contribuir a gobernar democráticamente Sudáfrica se está engañando a sí mismo, cosa que efectivamente ocurriría solo unos años después. Claro, también había este concierto que se realizó hace ya más de 20 años, en el cual para reivindicar también la imagen de Nelson Mandela, pues que hace 25 o 30 años era visto pues como un terrorista y tiempo después, y ya saliendo de prisión, siendo presidente, cambia totalmente la imagen que tiene los países como Estados Unidos o el Reino Unido de él, ¿no? Es que se puede entender quizás recién su labor y que quizás en el propio de Sudáfrica no era entendido, ¿no? Es un poquito de ser tolerante y no tener rencor, ¿no? Querer llamar al otro y poder conversar con el otro lado que siempre consideraste tu enemigo, ¿no? Bueno, además muchos, no solo Mandela, sobre todo las potencias occidentales democráticas se comportaron en ese entonces, que eran tiempos de Guerra Fría, de un mundo dividido en 2 grandes bloques y en donde muchas veces las potencias democráticas, en aras de impedir el acceso al gobierno de organizaciones a las que consideraban comunistas, aunque no necesariamente lo fueran, apoyaba cualquier tipo de dictadura represiva que estuviera en contra de los movimientos de izquierda en sus respectivos países. Mucha gente hizo cosas durante ese periodo de las que muy probablemente no se enorgullecería a posteriori. Mandela era, digamos, un político que se inició en esa actividad en plena Guerra Fría, cuando, para vergüenza de las democracias occidentales, estas apoyaban el régimen racista de Sudáfrica. Tú estabas comentando que la cárcel lo cambió. Bueno, 27 años en prisión definitivamente tiene un efecto, ¿no? Negativo o positivo en las personas. Sobre todo, pues, él pasó en una habitación muy pequeña, ¿no? Muy reducida, debe haber sufrido muchísimo. Pero, ¿qué generó ese cambio en él? Porque es bien difícil, ¿no? Perdonar, ¿no? Y no tener rencor
cuando te han hecho ese daño. O sea, o sales peor o mejor. Bueno, en el caso de Mandela fue un cambio muy positivo, ¿no? Bueno, Mandela empieza, o el Congreso Nacional Africano que él dirigía, empieza una resistencia pacífica contra el apartheid inicialmente, ¿no? Inspirado en Mahatma Gandhi, al que tal vez Mandela no conoció, pero que llegó a vivir en Sudáfrica una época de su vida. Sin embargo, el tema es que el régimen del apartheid seguía no solo negándoles derechos humanos, ya no hablemos de derechos de ciudadanía, sino que además reprimía a mansalva a cualquier manifestación de descontento. Y es una de esas masacres, la masacre de Sharpeville, la que hace que el Congreso Nacional Africano contemple el uso de la fuerza. Y ahí Mandela empieza a apoyar acciones armadas contra el régimen del apartheid, que son las que lo llevan a esa condena. Ya en prisión, lo que coinciden unánimemente quienes lo conocieron, tanto compañeros de presidio como carceleros, es en que se condujo con una gran dignidad personal. Pese a los maltratos, nunca se quebró, nunca cedió a la presión, pero tampoco era una persona iracunda que promoviera el odio hacia el apartheid. El cambio aparentemente se produce en prisión, pero es un Mandela que regresa a su agenda inicial y a las tácticas iniciales. Muy bien, nosotros vamos a contarles que Nelson Mandela mantuvo también una relación muy cercana con los países de América Latina.